El pulgar de Ben Carter temblaba contra la pantalla agrietada de su iPhone. $800 al día. Los números brillaban como la salvación en su cocina a oscuras. Quedaban $47 en su billetera. Las zapatillas de Lucas se abrían por las puntas, sujetas por cinta adhesiva y desesperación. La factura de la luz, sellada en rojo, yacía arrugada junto al café de ayer, un monumento de papel a sus fracasos. Sin dudarlo, pulsó el botón de aceptar. Cedar Falls despertó en las sombras de la computadora cuando un sedán color obsidiana se materializó frente a la deteriorada cabaña de su abuela. Emergió envuelta en misterio. Gafas de sol de diseñador que ocultaban tormentas. Un abrigo de cachemira susurraba riqueza con cada movimiento. Su voz rasgaba el silencio de la mañana. Seda cultivada alrededor de cristales rotos. Hospital Memorial todos los días, 2 semanas. Pero esas no eran las palabras que lo atormentarían. Meses después, en ese pasillo estéril del hospital, ella pronunciaría 3 palabras que destrozaron su comprensión del amor, la pérdida y las segundas oportunidades. Me estoy enamorando de ti. 3 palabras que revelaron una verdad más devastadora que cualquier mentira que ella hubiera dicho. 3 años atrás, Ben Carter era dueño de una oficina en Techflow Corp., una casa de 3 pisos en Highland Park y un BMW que ronroneaba como un gato satisfecho. Entonces Amanda enfermó. Cáncer de ovario en etapa 4, había dicho el médico, con una voz que transmitía la muerte envuelta en terminología médica. 18 meses de quimioterapia, tratamientos experimentales, viajes desesperados a especialistas que hablaban con porcentajes y un optimismo cauteloso. Ben lo vendió todo. Casa, auto, fondo de jubilación, incluso el anillo de compromiso de Amanda. Nada de eso importaba. Amanda murió una mañana de martes de marzo, dejando atrás una deuda médica que habría asfixiado a un hombre más pequeño y a un niño de 5 años que no dejaba de preguntar cuando volvía mamá a casa. Ahora Lucas estaba sentado a la mesa de la cocina, comiendo cereal metódicamente de un tazón desportillado. Sus zapatillas estaban junto a la puerta como soldados derrotados, almas separándose de la lona con sonrisas hambrientas. Ben observaba los cuidadosos movimientos de su hijo, como hacía durar cada cucharada, y sintió que algo se quebraba más en su pecho. Lucas había aprendido a no pedir nada. Los niños de 8 años no deberían poseer esa clase de sabiduría resignada. Las matemáticas de la pobreza eran brutalmente simples en su pequeña casa de madera. Nunca había suficiente. Nunca sería suficiente. Nunca podría ser suficiente. La señora Rodríguez llamó a la puerta exactamente a las 6 de la mañana. Sus manos curtidas traían café y preocupación maternal. Mío, te ves terrible, dijo, pero aún así se llevó a Lucas. La vecina mayor se había convertido en su red de seguridad no oficial, vigilando a Lucas durante el horario de trabajo cada vez más caótico de Ben. Nunca le pedía dinero, solo aceptaba ocasionalmente ramos del supermercado cuando el orgullo de Ben le permitía pequeños gestos de gratitud. Su amabilidad era un salvavidas que no podía permitirse perder. El sedán esperaba como un depredador, tallado en la medianoche y la ingeniería alemana. Ben se acercó con cautela, notando las ventanas tintadas que absorbían la luz en lugar de reflejarla. Su Honda Accord estaba en la entrada, con manchas de óxido y disculpándose. Pero hoy conduciría a algo que costaría más que el salario anual de la mayoría de la gente. La mujer que salió de la mansión se movía con gracia líquida, su perfume llenando el coche con algo francés y caro que hizo que Ben fuera muy consciente de su franela de tienda de segunda mano. Buenos días, dijo, con un acento indefinible pero refinado que evocaba escuelas privadas caras. Soy Catherine. Las gafas de sol permanecieron firmemente en su lugar a pesar de la luz gris de la mañana que se filtraba por el parabrisas. Ben vislumbró piel pálida, pómulos marcados, labios apretados con lo que podría haber sido dolor o determinación. Se movía como alguien acostumbrado a que la condujeran, a que le abrieran las puertas y a que anticipara sus necesidades sin necesidad de ser expresadas.
El Hospital Memorial se alzaba en el paisaje texano como un monumento de hormigón al sufrimiento humano y la tenaz esperanza. Ben había pasado demasiadas horas en edificios similares, viendo cómo Amanda se desvanecía con cada tratamiento. El olor lo golpeó cuando Catherine abrió la puerta del coche. Antiséptico y desesperado, el perfume único de lugares donde la gente venía a luchar a muerte y solía perder. Sus manos se apretaron sobre el volante mientras los recuerdos amenazaban con abrumar las circunstancias presentes. «Tardaré como 1 hora», dijo Catherine, e hizo una pausa. «Quizás más. Te escribiré». Ben la vio desaparecer por las puertas corredizas de cristal, notando un movimiento decidido pero vacilante, como alguien que se acerca a un campo de batalla que ya había perdido una vez. Se acomodó en el asiento del conductor e intentó no pensar en la última vez que había estado sentado en el aparcamiento de un hospital, esperando noticias que nunca llegaban en la forma que soportaba. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Llegando tarde. Otros 30 minutos. Lo siento». La disculpa parecía sincera, sin la impaciencia que esperaba de alguien que podía permitirse $800 diarios para transporte personal. Ben aprovechó el tiempo para observar la fachada del hospital, preguntándose qué traía a alguien como Catherine a ese lugar todos los días. El edificio guardaba secretos en su cristal y acero, historias de esperanza y devastación que se desarrollaban tras innumerables ventanas. Cuando Catherine finalmente regresó, su cuidadosa compostura se había quebrado. Las gafas de sol de diseñador no ocultaban el enrojecimiento alrededor de sus ojos, y sus manos temblaban ligeramente al abrocharse el cinturón de seguridad. Dio una dirección en el distrito de almacenes. Una elección extraña para alguien que claramente tenía dinero, y condujeron en silencio por el tráfico matutino de Cedar Falls. Ben se encontró mirando furtivamente por el retrovisor, intentando interpretar las emociones en su postura cuidadosamente controlada. El edificio parecía abandonado desde fuera, con la fachada de ladrillo desgastada por décadas de sol y abandono texano, pero Catherine sacó una tarjeta de acceso y lo condujo a través de puertas seguras hacia lo que parecía ser un centro médico privado. Equipos costosos zumbaban tras un cristal insonorizado. Técnicos con batas blancas se movían con la decidida eficiencia de personas que realizaban un importante trabajo secreto. La sala de espera estaba diseñada para tranquilizar a los familiares ansiosos. Sillones de cuero, revistas extranjeras, una fuente que burbujeaba hipnóticamente. Pasaron 20 minutos antes de que Catherine reapareciera, con un aspecto algo disminuido. Se había quitado el abrigo, dejando al descubierto un sencillo vestido negro que acentuaba su delgadez. Ben se preguntó si estaría enferma, si estas visitas diarias eran tratamientos en lugar de visitas sociales. El pensamiento le oprimió el pecho con una compasión indeseada. Reconoció su cautela al moverse, como alguien cuyo cuerpo se había vuelto inestable. «A casa», dijo Catherine en voz baja, acomodándose en el asiento trasero como un pájaro con las alas rotas. La mansión en Oak Ridge Drive se extendía tras una hilera de portones de hierro como algo sacado de películas sobre la antigua fortuna sureña. Céspedes perfectamente cuidados se extendían hacia una casa que probablemente había albergado a generaciones de la misma familia. Su riqueza se acumuló lenta y cuidadosamente durante décadas. Ben se sintió profundamente fuera de lugar cuando los portones se abrieron con la llegada de Catherine. La rutina se estableció durante los días siguientes. Recogida a las 6 de la mañana. Hospital Memorial, un centro médico misterioso, en casa a las 10. Catherine hablaba poco durante estos viajes, respondiendo a los intentos de conversación de Ben con monosílabos educados que desalentaban las preguntas. Le daba propinas en efectivo al final de cada día, billetes nuevos de $100 que le resultaban extraños en sus manos callosas. Pero los pequeños detalles lo intrigaban. Manos temblorosas cuando ella creía que él no la veía. Revistas médicas extranjeras en su bolso. Movimientos cuidadosos de alguien que reaprende a habitar su propio cuerpo. Al cuarto día, todo cambió. La escuela de Lucas llamó durante su viaje matutino.
Fallo en el sistema de calefacción. Todos los estudiantes necesitaban que los recogieran de inmediato. Ben entró en el estacionamiento del hospital con el corazón acelerado, calculando ya los salarios perdidos y la complicada logística. Ser padre o madre soltero era un constante malabarismo donde las pelotas caídas significaban niños hambrientos y facturas sin pagar. ¿Problema?, preguntó Catherine, al notar su agitada conversación telefónica con la secretaria de la escuela. La escuela de mi hijo cerró por hoy. Necesito ir. Ben se detuvo al recordar que esta mujer le pagaba $800 y probablemente no le importaban las complicaciones con el cuidado de sus hijos. Pero Catherine lo sorprendió. Que lo acompañe. Su voz transmitía una dulzura que no había oído antes. Los niños no deberían estar solos. Ben encontró a Lucas esperando en la secretaría de la escuela, con aspecto pequeño y preocupado en medio del caos administrativo de un cierre de emergencia. El rostro del niño se iluminó al ver a su padre, y luego sintió curiosidad al ver el sedán caro parado en el carril reservado. Lucas, ella es Catherine, dijo Ben mientras se acercaban al coche. Es una clienta. Catherine se había sentado en el asiento del copiloto, dejando el de atrás para Lucas. Hola, Lucas, dijo Catherine con una calidez que Ben no había oído en sus interacciones anteriores. ¡Qué nombre tan fuerte! ¿Sabes qué significa portador de luz? Lucas negó con la cabeza, repentinamente tímido. Pero Ben vio que la curiosidad natural de su hijo vencía su reticencia inicial. Mientras conducían hacia el hospital, Catherine empezó a contarle a Lucas varios nombres y sus significados, y su acento se acentuó a medida que se relajaba. En el hospital, Catherine los dejó en el coche como siempre, pero regresó antes de lo habitual. Ben estaba viendo a Lucas colorear un libro de actividades cuando ella se deslizó de nuevo en el asiento del copiloto, con movimientos más apresurados de lo habitual. Cambio de planes, dijo. Hoy vamos a otro sitio. Los dirigió a un pequeño parque en las afueras de Cedar Falls, donde antiguos robles daban sombra a los desgastados juegos infantiles. Lucas se dirigió de inmediato a los columpios, y Catherine sorprendió a Ben siguiéndolo fuera del coche. «Empújame, papi», gritó Lucas, y Ben obedeció, observando la alegría de su hijo mientras el columpio lo elevaba. Catherine estaba cerca, finalmente se había quitado las gafas de sol, revelando unos ojos del color del cielo invernal. Observaba a Lucas con una expresión que Ben no pudo descifrar. Quizás anhelo, o reconocimiento de algo. Algo precioso se vislumbraba desde la distancia. Se parece a ti, observó Catherine. Todos dicen que tiene los ojos de su madre. Debió de ser hermosa. Lo era. A Ben se le quebró la voz. Le habría encantado verlo jugar. Siempre decía que los parques infantiles eran donde vivía la infancia. Permanecieron en un cómodo silencio, observando a Lucas explorar las máquinas de trepa con el entusiasmo intrépido de la juventud. La presencia de Catherine se sentía diferente allí, fuera de los confines de los coches y los destinos programados. Compartieron galletas caras que Catherine sacó de su bolso, sentados en un banco del parque mientras Lucas charlaba sobre la escuela y sus amigos. Catherine escuchaba con atención. Los adultos rara vez daban a los niños, haciendo preguntas que demostraran un interés genuino en las preocupaciones de un niño de 8 años sobre los profesores y la política del parque. Ben se encontró estudiando su perfil, notando las elegantes líneas de su cuello, la forma en que la luz de la tarde revelaba reflejos dorados en su cabello oscuro. El viaje de regreso a Oakich Drive se sintió diferente con Lucas en el coche. Catherine le preguntó sobre sus materias favoritas, sus amigos, que quería ser de mayor. Lucas, normalmente tímido con los desconocidos, respondió con sorprendente franqueza. Para cuando llegaron a su mansión, él estaba describiendo elaborados planes para convertirse en veterinario o superhéroe, según lo que le pareciera más práctico para la graduación de la preparatoria. Esa noche, mientras Ben ayudaba a Lucas con la tarea en la pequeña mesa de la cocina, su hijo lo acribilló a preguntas sobre Catherine. ¿Dónde vivía? ¿Por qué necesitaba chofer? ¿Tenía hijos?
Ben respondió lo que pudo mientras se preguntaba lo mismo. Huele a flores, observó Lucas. Y habla como la dama de la película de princesas. El teléfono de Ben vibró mientras lavaba los platos. Un mensaje del número de Catherine. Gracias por lo de hoy. Lucas es especial. Miró el mensaje durante varios minutos antes de responder. Encantado de conocerte. Su respuesta llegó rápidamente. Yo también. 3 palabras que no deberían haber significado nada significativo, pero que de alguna manera se sintieron como el comienzo de algo que Ben no estaba preparado para nombrar. La mañana siguiente trajo un clima de octubre inusualmente cálido. Catherine esperaba junto a la puerta de su casa, vestida de manera más informal de lo habitual con vaqueros oscuros y un suéter color crema que la hacía parecer más joven y accesible. Buenos días, caballeros, dijo, deslizándose en el asiento del copiloto. ¿Listos para una aventura? Lucas saltaba en su asiento elevador con una emoción apenas contenida. Catherine los guió a través de Cedar Falls y hacia las carreteras que se dirigían a Dallas, luego por caminos más pequeños, serpenteando entre colinas ondulantes salpicadas de granjas de caballos y antiguas casas. El paisaje de octubre resplandecía con los colores del otoño, rojos y dorados que parecían brillar contra el brillante cielo azul. Finalmente, cruzaron una puerta marcada solo con un discreto letrero que decía santuario. El camino de entrada serpenteaba a través de pastos cuidadosamente cuidados donde los caballos pastaban pacíficamente bajo el sol de la mañana. Lucas pegó la cara a la ventana. La emoción alcanzaba nuevas cotas al acercarse a un complejo de edificios bajos rodeados de una valla blanca. Bienvenidos a mi lugar favorito del mundo, dijo Catherine mientras aparcaban cerca de lo que parecía ser un centro de visitantes. Una mujer de unos 50 años se acercó a su coche, con una sonrisa genuina en su rostro curtido al ver a Catherine. Belle, no te esperábamos hoy. Catherine abrazó afectuosamente a la mujer, y Ben captó el nombre de Belle, archivándolo como otra pieza del rompecabezas que era su misterioso empleador. Traje a unos amigos, María. Ellos son Ben y Lucas. Lo que siguió fue uno de los duelos más mágicos de la joven vida de Lucas. Hope Springs, según descubrió Ben, era un santuario para caballos rescatados, animales que habían sido maltratados, abandonados o que simplemente habían dejado de ser útiles para sus antiguos dueños. Catherine se movía por las instalaciones con la familiaridad de alguien que pertenecía a un lugar, saludando a los animales y al personal por su nombre. Todo su comportamiento se había relajado. Una compostura cuidadosa dio paso a algo más natural. Esto es Trueno, dijo, guiando a Lucas hacia un enorme semental negro que se acercó a la cerca con sorprendente dulzura. Era un caballo de carreras, pero se lastimó y ya no podía correr. Ahora enseña a los niños a montar. Lucas extendió la mano por encima de la cerca para acariciar el hocico aterciopelado de Trueno, con el rostro radiante de asombro. Catherine sacó manzanas de su bolsillo y le enseñó a Lucas cómo ofrecérselas correctamente. Belle abrió este lugar hace unos 5 años. María se lo explicó a Ben mientras observaban a Catherine y Lucas interactuar con varios caballos. Compró el terreno, financió todo. Estos animales no vivirían sin ella. Ben estudió a Catherine con nuevos ojos. Belle. El nombre le sentaba mejor que Catherine. De alguna manera, transmitía la calidez que su presentación más formal había carecido. Pasaron 3 horas en el santuario, Lucas absorbiéndolo todo con la concentración puesta en los niños, reservados para experiencias verdaderamente especiales. Catherine organizó una breve lección de equitación para él con uno de los caballos más mansos, apoyándolo en la silla con manos que, claramente, ya habían hecho esto antes. Tienes un don natural, le dijo a Lucas mientras él daba vueltas alrededor de la pista de prácticas, con una sonrisa visible desde el otro lado del prado. De regreso a Cedar Falls, Lucas charló con entusiasmo sobre caballos y clases de equitación, y sobre si podrían volver a visitar Hope Springs pronto. Catherine prometió que sí, y luego sorprendió a Ben al preguntarle si a Lucas le gustaría aprender a montar bien. Podría organizar clases, dijo,
si te parece bien. No era cierto que Hope Springs ofreciera becas, y ambos lo sabían. Pero la ficción de Catherine le permitió a Ben aceptar el regalo sin comprometer su orgullo. Al acercarse a la mansión de Catherine, Ben se dio cuenta de que algo había cambiado entre ellos. La distancia prudente entre empleador y empleado había dado paso a algo más complejo. Catherine ya no era solo la misteriosa mujer adinerada que le pagaba $800 al día. Era Belle, quien rescataba caballos, compartía manzanas con niños de 8 años y miraba a Lucas como si fuera un tesoro incalculable. Esa noche, Ben llamó a su hermana Jenny. Estaba en Austin, necesitando hablar con alguien sobre el extraño giro que había dado su vida. Jenny escuchaba con la misma atención escéptica que siempre había prestado a sus decisiones románticas. Ben, cariño, apenas conoces a esta mujer, y te paga $800 al día, lo cual ya es bastante raro. ¿No crees que hay algo raro en toda la situación? La mañana de su 6º día juntos trajo la primera crisis real. Ben llegó a la mansión de Catherine y encontró la puerta principal cerrada y nadie respondía a sus llamadas. Esperó 20 minutos antes de que sonara su teléfono. No era Catherine, sino un hombre con un marcado acento británico que se identificó como Robert. La señorita Blackwood no necesitará sus servicios hoy, dijo la voz sin preámbulos. Ni en adelante. Lo siento. ¿Quién es? Su gerente. Ha tenido que volver a sus obligaciones en Nueva York definitivamente. La línea se cortó, dejando a Ben mirando su teléfono confundido. Blackwood. Catherine había dicho que se llamaba Catherine, pero Belle parecía encajar mejor con ella, y ahora este tal Robert la llamaba de una manera completamente distinta. Nada tenía sentido, y la despedida le pareció tan abrupta que resultó insultante. Esa noche trajo otra sorpresa. La señora Rodríguez llamó a la puerta, con un sobre grande con el nombre de Ben escrito con una elegante letra que reconoció de inmediato. Dentro había varios artículos que dejaron a Ben aturdido. $800 en efectivo, una libreta de ahorros con $20,000 depositados a nombre de Lucas para gastos educativos, y una carta manuscrita en papel crema denso que olía ligeramente al perfume de Catherine. Ben, comenzaba la carta, siento haberme ido tan abruptamente. Hay cosas en mi vida, en mi familia, que hacen imposibles las relaciones normales. Pero, por favor, recuerda que el tiempo que pasé contigo y Lucas fue el más real que he sentido en años. El dinero es para el futuro de Lucas. No es caridad, sino una inversión en un chico extraordinario que merece todas las oportunidades. Gracias por mostrarme lo que significa que alguien se preocupe de verdad por mí. C. Pasaron 3 días en un extraño limbo. Ben volvió a su horario habitual. Turnos matutinos en el taller de Murphy, viajes en Uber por la tarde, trabajo de seguridad los fines de semana. Los $800 diarios lo habían malcriado para un salario normal, haciendo que sus ingresos habituales se sintieran insuficientes como nunca antes de la breve presencia de Catherine en sus vidas. Pero no era el dinero lo que más extrañaba. Era la forma en que Catherine miraba a Lucas, las amables preguntas que le hacía, la compañía fácil que habían desarrollado. El jueves por la tarde, todo cambió de nuevo. Ben estaba debajo de una camioneta Chevy en el taller de Murphy cuando sonó su teléfono con un número desconocido. Casi no contestó, asumiendo que era otro teleoperador, pero algo lo hizo salir de debajo de la camioneta y atender la llamada. Ben. La voz era débil, tensa, pero inconfundiblemente la de Catherine. Hospital Memorial, habitación 314. Ben, necesito. Ben condujo al Hospital Memorial con el corazón acelerado. La habitación 314 estaba en el ala de oncología. Confirmó sus crecientes sospechas sobre las misteriosas visitas diarias de Catherine. Catherine yacía en la cama del hospital, luciendo más pequeña y frágil de lo que nunca la había visto. La ropa elegante había desaparecido, reemplazada por una bata de hospital estándar que acentuaba su delgadez. Su cabello oscuro estaba cubierto por un pañuelo de seda, el rostro pálido salvo por unas ojeras.
No me llamo Catherine, dijo, con una voz apenas por encima de un susurro. Me llamo Isabella. Soy Blackwood. El nombre no le decía nada a Ben, pero la forma en que lo dijo sugería que debería reconocerlo. Isabella vio su confusión y esbozó una débil sonrisa. No sigues las noticias financieras, ¿verdad? Cuando él negó con la cabeza, ella continuó: Industrias Blackwood, fabricación de acero, contratos de defensa, unos 2.000 millones de ingresos anuales. Soy la única heredera. Isabella empezó a hablar, y entonces, las palabras brotaron como si hubiera estado conteniendo. Los retuvo durante meses. La historia era compleja y aterradora. Un abuelo que había huido de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial con oro nazi robado, un imperio siderúrgico construido sobre las ganancias de la guerra y el sufrimiento humano. Generaciones de riqueza familiar acumuladas mediante atrocidades cuidadosamente ocultas. Me enteré hace 6 meses, dijo Isabella. Salieron a la luz documentos, los sobrevivientes se presentaron, toda la cruda verdad. Describió su decisión de donar toda la fortuna familiar a fondos conmemorativos del Holocausto, la furia de la junta directiva, su retiro a Texas para escapar del revuelo mediático y las batallas legales que siguieron a su anuncio. Pero no estoy aquí por eso, continuó Isabella, señalando débilmente el equipo hospitalario que la rodeaba. Es cáncer de ovario, etapa 2, detectado a tiempo. Buen pronóstico si sigo el tratamiento. La misma enfermedad que mató a Amanda. Sí. La voz de Isabella era apenas audible. La misma enfermedad que ha matado a docenas de mujeres que trabajaron en las fábricas de mi familia a lo largo de los años. Encubrimos exposiciones químicas, sobornamos a inspectores, enterramos estudios de salud que habrían costado millones en limpieza y demandas. Ben sintió que se le iba la sangre del rostro al comprender las implicaciones. Amanda trabajaba para una empresa química antes de que naciera Lucas. Pruebas Industriales, filial de Blackwood Industries, Chem Solutions. Isabella estaba llorando, con lágrimas deslizándose por sus pálidas mejillas. Tengo los registros de los empleados. Ben. Sé exactamente cuándo estuvo expuesta y a qué compuestos. La sala dio vueltas en torno a Ben al comprender todas las implicaciones. El cáncer de Amanda. El futuro de Lucas sin su madre. 3 años de pobreza extrema y dolor. Todo relacionado con el legado familiar de esta mujer. Lo sabías, dijo, con la voz hueca por la sorpresa. Cuando me contrataste, sabías quién era. He estado rastreando a cada familia afectada por las acciones de nuestra empresa. Pagos anónimos, facturas médicas, fondos educativos. He estado tratando de enmendar cosas que no tienen solución. La voz de Isabella se quebró por completo. Ben se levantó de golpe, la silla de visitas rozando el suelo del hospital. ¿Crees que el dinero lo arregla? ¿Crees que $20,000 compensan la muerte de Amanda? Me enamoré de ti, dijo Isabella con voz apenas audible. De las dos. Sé que probablemente suene imposible con todo lo que acabo de decir, pero es lo único completamente honesto que puedo decir. Ben la miró de verdad. Sin maquillaje, sin ropa de marca, sin una compostura cuidadosamente conservada, Isabella parecía joven, asustada y desesperadamente enferma. Los monitores alrededor de su cama emitían pitidos constantes, marcando el tiempo con un ritmo que le recordaba visceralmente los últimos días de Amanda. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque el tratamiento no está funcionando tan bien como esperábamos. Porque puede que no tenga muchas más oportunidades de decir la verdad. La honestidad de Isabella era brutal en su simplicidad, y porque necesitaba que supieras que lo que tuvimos, por breve que fuera, fue lo más real de toda mi vida. Ben sintió que su ira flaqueaba, socavada por la evidente sinceridad en la voz de Isabella y los recuerdos de su genuina calidez con Lucas. Necesito tiempo, dijo finalmente. Necesito pensar en todo esto. Isabella asintió, con lágrimas aún deslizándose por sus mejillas. Lo entiendo.
Ben caminó hacia la puerta y se detuvo sin darse la vuelta. Isabella. Sí. ¿Sabe Lucas algo de esto? Nada. Cree que volví a Nueva York. Bien. Ya ha pasado por bastante. Esa noche, después de que Lucas se acostara, Ben se sentó a la mesa de la cocina con su portátil y buscó a Isabella Blackwood. Lo que encontró le hizo comprender por qué se había estado escondiendo en Texas bajo un nombre falso. Internet estaba lleno de historias sobre el escándalo de Industrias Blackwood, el oro nazi, la especulación en tiempos de guerra, décadas de encubrimientos ambientales y problemas laborales. Violaciones de seguridad. La decisión de Isabella de donar toda la fortuna familiar desencadenó enormes batallas legales y atención mediática. Pasaron 3 días antes de que Ben tomara su decisión. Dejó a Lucas en casa de la señora Rodríguez el sábado por la mañana y condujo hasta el Hospital Memorial con el corazón latiéndole con fuerza. Isabella estaba despierta cuando llamó a la puerta, aunque se veía más delgada que a principios de semana. Su rostro se iluminó al verlo. La esperanza y la incertidumbre se reflejaban en su expresión. «Estoy enojado», dijo Ben, acomodándose en la silla de visitas. «Estoy enojado por los encubrimientos, los productos químicos y la forma en que empresas como la suya tratan a personas como Amanda como pérdidas aceptables. Estoy enojado porque sabías quién era y no me lo dijiste desde el principio». Isabella esperó en silencio, dejándolo procesar lo que fuera que viniera a decir. «Pero también estoy agradecida, no por el dinero, aunque Dios sabe que lo necesitábamos, sino por Lucas. ¿Sabes lo que dijo cuando le dije que estabas enferma?» Isabella la estrechó. «Cabeza». Preguntó si podíamos visitarte. Su primer pensamiento fue que los enfermos necesitan amigos. No lo había hecho desde que Amanda murió, ni había estado dispuesto a preocuparse por alguien que podría abandonarlo. Isabella lloraba de nuevo, pero en silencio, las lágrimas resbalaban por sus mejillas sin hacer ruido. A Amanda le habría gustado. Sombrero. Ben continuó. Ella siempre decía que Lucas tenía el corazón más grande que cualquiera que hubiera conocido, pero temía que su muerte le hubiera roto algo. Estas últimas semanas, viéndolo contigo, vi destellos del niño que solía ser. Lo dejaste todo para intentar arreglarlo. Eso tiene que contar para algo. Ben se acercó a la ventana y miró hacia el estacionamiento donde había esperado durante tantos tratamientos de Amanda. No puedo perdonar a tu abuelo. No puedo perdonar a los ejecutivos de la compañía que sabían de las exposiciones químicas y las encubrieron. Pero tú no eres ellos. La sonrisa de Isabella era radiante a pesar de su evidente agotamiento. ¿Significa esto que podrías considerar perdonarme? Estoy en ello, dijo Ben, volviendo a su silla. Lucas quiere verte. Lo ha estado pidiendo todos los días. Me gustaría. Más de lo que puedo decir. Se sentaron en un cómodo silencio, mientras el peso de la confesión y el perdón parcial se instalaba entre ellos como un puente que se construía con cuidado, tabla por tabla. A la mañana siguiente, Ben y Lucas condujeron al Hospital Memorial con un dibujo cuidadosamente enrollado y flores que Lucas había insistido en recoger del jardín de la señora Rodríguez. El rostro de Isabella se transformó al ver a Lucas iluminarse de genuina alegría al acercarse a su cama con sus regalos. Lo que había creado era una estructura parecida a un castillo, rodeada de caballos, con 3 figuras de palitos que claramente los representaban a él, a Ben y a Isabella, de pie juntos. Ese es Hope Springs, explicó Lucas. Y eso somos tú, yo y papá visitando los caballos. Isabella estudió el dibujo con gran atención. Podría haberle dado un contrato comercial. Es perfecto, Lucas. Absolutamente perfecto. ¿Puedo quedármelo? Lucas asintió con entusiasmo. Lo hice especialmente para ti, para ayudarte a mejorar. Creo que ayudará mucho. Pasaron 2 horas en la habitación de Isabella en el hospital. Lucas charlaba sobre la escuela y sus amigos, mientras Isabella escuchaba con atención paciente. Al terminar la visita, Lucas abrazó a Isabella con la intensidad feroz de quien ha aprendido que las despedidas pueden ser permanentes.
Isabella lo abrazó fuerte, con los ojos brillantes por las lágrimas que intentaba contener. «Mejórate pronto, señorita Catherine», susurró Lucas contra su hombro. De camino a casa, Lucas estuvo más callado que de costumbre, asimilando la realidad de ver a alguien a quien quería en una cama de hospital. «Papá», dijo finalmente, «la señorita Catherine se pondrá bien, ¿verdad?». Ben eligió sus palabras con cuidado. Los médicos se esfuerzan mucho para ayudarla a mejorar, pero a veces, incluso cuando todos se esfuerzan al máximo, la gente sigue muy enferma. «Creo que a mamá le gustaría la señorita Catherine», observó Lucas. «¿Por qué piensas eso, amigo?». «Porque a ambos les gustan los caballos, y ambos ponen esa cara cuando piensan que estoy bromeando, pero no quieren reír. Y porque sonríes diferente cuando la señorita Catherine está cerca, como solía sonreír con mamá». La observación impactó a Ben con una fuerza inesperada, reflejando la perspicacia de Amanda en rasgos que se parecían cada día más a los suyos. Las semanas siguientes adoptaron un nuevo patrón. Ben trabajaba con su horario habitual, pero cada pocos días él y Lucas visitaban a Isabella en el Hospital Memorial. Ella respondía bien al tratamiento, aunque el proceso la dejaba agotada y a menudo con náuseas. En los días buenos, le contaba a Lucas historias de caballos o le pedía que le leyera. En los días difíciles, simplemente le tomaba la mano y lo escuchaba parlotear. Una tarde de finales de noviembre, Isabella se recuperó lo suficiente como para salir del hospital para una breve excursión. Ben los llevó a Hope Springs, donde Lucas se reunió con Sander y los otros caballos que había extrañado durante la hospitalización de Isabella. Isabella se movía lentamente, todavía débil por el tratamiento, pero su sonrisa era radiante mientras veía a Lucas darle manzanas a sus caballos favoritos. «Aquí es donde quiero estar cuando morir», dijo Isabella en voz baja, de pie junto a Ben junto a la valla. «No hables así. No es morboso, Ben. Es solo paz. Todos estos animales a los que se les ha dado una segunda oportunidad, este lugar donde las cosas rotas vienen a sanar». Se apoyó en la barandilla. «Si algo me pasa, ¿traerás a Lucas aquí alguna vez? No te va a pasar nada. No puedes saberlo. Yo tampoco». La voz de Isabella era más realista que triste. «Pero puedo saber que estas semanas contigo y Lucas han sido las más felices de mi vida. Si eso es todo lo que consigo, es más de lo que mucha gente ha conseguido jamás». Se quedaron mirando a Lucas trabajar con paciente concentración para desenredar un nudo en la melena de Sander. «Isabella», dijo Ben finalmente, «lo que dijiste en el hospital sobre querer saber si lo que empezamos podía ser algo real, creo que estoy lista para averiguarlo». Isabella se giró para mirarlo, con esperanza e incertidumbre brillando en sus ojos. «Aún sabiendo todo lo que sabes ahora, especialmente sabiendo todo lo que yo sé ahora». Ben tomó su mano, encontrándola más pequeña y frágil de lo que recordaba, pero cálida, llena de vida y posibilidades. «No eres tu abuelo. No eres los pecados de tu familia ni la fuente de su riqueza. Eres la mujer que rescató caballos y escuchó las historias de un niño de 8 años, y decidió entregarlo todo para intentar enmendar lo que no hizo». La sonrisa de Isabella era radiante. «Y eres el hombre que crió a ese niño para que tuviera el corazón más grande de Texas y aún así encontró espacio para perdonar a alguien que probablemente no lo merecía». Lucas eligió ese momento para correr hacia ellos. Su rostro brillaba de emoción. «Sander me recordó. María dice que ha estado triste desde que dejé de venir, pero ahora está feliz de nuevo». Ben sintió que algo se asentaba en su pecho. No la esperanza desesperada que había albergado durante la enfermedad de Amanda, sino algo más firme y sostenible. Una sensación de que tal vez, a pesar de todo lo que los había traído a este punto, estaban exactamente donde debían estar. Esa noche, después de que Isabella regresara al hospital, y Lucas se hubiera quedado dormido, exhausto tras su día con los caballos, Ben se sentó a la mesa de la cocina y pensó en segundas oportunidades, en la posibilidad de construir algo nuevo a partir de las cenizas de viejos dolores e historias complicadas.
Su teléfono vibró con un mensaje de Isabella. Hoy fue perfecto. Gracias por darnos una oportunidad, respondió Ben. Gracias por merecer la oportunidad. Luego añadió, vamos a resolver esto. Todos juntos. La respuesta final de Isabella llegó rápidamente. Te quiero, Ben Carter. A ti y a ese chico tan extraordinario. Ben miró fijamente las palabras en la pantalla, sintiendo que su corazón latía de una manera compleja y maravillosa. Yo también te quiero, respondió. Descansa un poco. Mañana empezaremos a pensar en qué sigue. Porque eso era, al fin y al cabo, el amor. No circunstancias perfectas ni historias intachables, sino la decisión de construir algo juntos a pesar de las complicaciones. La disposición a asumir riesgos, a confiar a pesar de las traiciones pasadas, a creer en las segundas oportunidades incluso cuando los cimientos eran inciertos. Ben apagó su teléfono y fue a ver cómo estaba Lucas. Encontró a su hijo durmiendo plácidamente con el dibujo de Isabella clavado en la pared junto a su cama. Los caballos de crayón parecían brillar a la suave luz de la lamparita, un recordatorio de que a veces las verdades más profundas eran las que los niños entendían instintivamente. El amor no se trataba de merecer, ganar o encontrar el momento perfecto. Se trataba de reconocimiento. El momento en que dos personas se miraban y veían no solo quiénes eran, sino en quienes podían convertirse juntos. Afuera, Cedar Falls se instalaba en los tranquilos ritmos de una noche de pueblo. Pero dentro de la pequeña casa de madera, algo nuevo era.